Un saludo a todos, mi nombre es Emanuel Grajales, soy historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Fui invitado a hacer un video introductorio y una invitación especialmente en esta semana de la antioqueñidad a leer a Tomás Carrasquilla y darles un video introductorio de este autor antioqueño. Lo primero que quisiera hablar es que Tomás Carrasquilla es, hasta que llega Gabriel García Márquez, el mejor escritor colombiano que había existido. En sus historias y en sus libros narra de una manera bastante amena y bastante inclusiva lo que ocurría en esa región antioqueña que en estos días de la antioqueñidad conmemoramos con bastante ímpetu en Medellín. Y bueno, pues primero quisiera hablar de Tomás Carrasquilla como uno de los grandes autores costumbristas de su tiempo. ¿Y qué es el costumbrismo? El costumbrismo es precisamente extrapolar a la parte literaria o plasmar en el papel, en lo que se escribe, cómo habla la gente, cómo se comporta la gente y cómo se relaciona la gente, pero de una manera bastante, digamos, tradicional, no como podemos ver en los libros románticos o en muchos de los libros que leemos cotidianamente, que son libros en los que los personajes usan un lenguaje que nos es ajeno, que nos es extraño, que nosotros no hablamos así en ningún momento, ¿cierto? Entonces, Carrasquilla usa incluso pues como las palabras que se usaban en el común y esa es como la misión del costumbrismo, plasmar la tradición, plasmar lo que ocurre en la calle, lo que ocurre en la plaza, lo que ocurre en el día a día. Pues bien, también en un contexto geográfico de la antioqueñidad, quiero hablar de que Carrasquilla escribía, nació en 1858, murió en 1940, dándole como 40 años en cada siglo. Entonces él pudo ver la transformación que tuvo Antioquia, en especial eso que llamamos Antioquia Grande. Sí, la Antioquia Grande es Antioquia que estaba compuesta por Risaralda, Caldas, Quindío, pues lo que son esos departamentos, Antioquia, más la parte norte del Valle del Cauca, que hace parte de ese país paisa grande debido a un proceso histórico llamado la colonización antioqueña. Ese es un proceso histórico de 2 o 3 siglos antes, pero en el norte del Valle del Cauca, por ejemplo, todavía se puede escuchar el acento paisa y tiene muchas más relaciones con Antioquia que con el mismo Valle del Cauca. Para Carrasquilla es importante reafirmar la identidad de Antioquia porque para él no tiene que haber un revanchismo, ¿cierto? Como nos quitaron esto o nos dieron este mal, esta guerra, ni tampoco pensar en el separatismo, como que Antioquia se debería separar de Colombia porque la manejamos bien, sino pensar en que Antioquia, sí, es una región con valores intrínsecos muy grandes, con una identidad muy fuerte y que eso es lo que él quiere resaltar, la identidad grande de Antioquia que, digamos, puede ser autárquica, que es un gran manejo de sí misma. Eso es lo que a Carrasquilla le interesa resaltar. Bien, entonces para hablar del origen de Carrasquilla hay que hablar del origen macro, ¿cierto? El origen mundial, digámoslo así, histórico de Carrasquilla. Y empieza el costumbrismo, que es de donde bebe Carrasquilla. El costumbrismo empieza en Francia con un autor llamado Honoré de Balzac. Honoré de Balzac en sus libros propone una nueva forma de ver el mundo, no como la veía antes el romanticismo, básicamente que la gente es buena y hay un malo que es radicalmente malo, es la expresión total de la maldad, y los buenos están contra el malo. Y en el costumbrismo se ve que no es así, que la gente es gris, no es ni blanca y negra, sino es gris, ¿sí? Hay veces es buena, hay veces es mala, y eso no tiene nada que ver con cómo se debe escribir un libro o un cuento, una novela, como decía Honoré de Balzac. Y entonces para él, pues las cosas son como son, y escribía las cosas como eran, el argot de la gente cómo hablaba, ¿sí? Con qué palabras se refería, que son muy diferentes a las que se leían en los libros de ese tiempo. Sí, la gente burda, la gente ordinaria o el lenguaje del día a día era muy diferente y eso es lo que toca Honoré de Balzac. Honoré de Balzac habla de cómo las ciudades realmente no son como nos las pintaban, como se las pintaban a la gente en ese tiempo. No, las ciudades eran sucias, también ocurre hoy en día que las ciudades grandes son sucias y feas y aunque haya un monumento muy grande, al lado hay miseria y hay gente pidiendo, no sé, comida, pidiendo limosna. Eso habla
cómo recibió la gente el costumbrismo. A la gente no le gustaba el costumbrismo porque les mostraba la realidad, les mostraba cómo hablaba la gente, les mostraba cómo se veían las cosas. Y al principio la gente fue muy resistente, pero bueno, en el mundo latinoamericano gustó mucho, en especial porque llegó desde España a través de un autor madrileño llamado Benito Pérez Galdós, y él fue el primer escritor de oficio en las letras hispánicas, es decir, fue la primera persona, el primer hombre, que solo se dedicó a escribir. Eso fue lo único que el hombre hacía. Día tras día, él pues escribía semana a semana, creo que escribía un libro por semana el hombre, y así fue como le llegó a Carrasquilla, ¿sí? De ese Madrid costumbrista que escribía Benito Pérez Galdós, le llegó a Carrasquilla y ahí fue donde él sacó sus ideas para hablar de la Antioquia de su tiempo. Ahora, el costumbrismo de Tomás Carrasquilla venía ligado a un pensamiento intelectual diferente al que había en Europa. En Europa lo que se buscaba era mostrar la realidad tal como era. Es decir, después de tantos años de romanticismo, lo que querían era mostrar que la realidad era mucho más grande que lo que se decía sobre las grandes batallas o los grandes héroes. Y bueno, las grandes historias de amor, como hay muchas más cosas para decir. Y efectivamente, bueno, de eso tomó Carrasquilla, pero se dio cuenta de otras cosas, de su realidad latinoamericana. ¿Cuál es la realidad latinoamericana? Bien, la realidad latinoamericana es que en 1858, cuando nace Carrasquilla, apenas llevan 40 o 30 años de independizarse las naciones latinoamericanas, y lo que ellos buscaban era algo nuevo, una identidad nueva. Y esa identidad nueva la propuso y la impulsó un venezolano llamado Andrés Bello. Y Andrés Bello fue una figura muy grande. Andrés Bello fue el primer hombre americano en escribir una gramática, en decir: nosotros hablamos español, tenemos una historia común con España, pero ya no somos regidos por España, y él creó algo llamado una gramática. ¿Cómo podemos hablar español los americanos? Eso era lo que proponía Andrés Bello. Bien, entrando entonces más explícitamente a la vida personal de Tomás Carrasquilla, podemos ver que él tenía un grupo de amigos que después iban a formar, digamos, la élite intelectual del país, y de ahí él también bebe, ¿sí? Él bebe. Aparte de la búsqueda de la identidad de Andrés Bello, también busca que pueda haber una identidad regional de lo antioqueño. ¿Qué es lo antioqueño? Ahí bebe de lo que vendría a hablar después Kafka, que es pasar de lo pequeño a lo universal. En eso Carrasquilla era un maestro para hablar de algunas personalidades que rodeaban a Carrasquilla, y veamos que no es cualquiera, no es una cosa que nace sui generis, algo que nace así de la nada, sino que Carrasquilla pues tenía amigos como Fidel Cano, la persona que fundó El Espectador, Rafael Uribe Uribe, gran general de los ejércitos liberales en la Guerra de los Mil Días. También estaba Baldomero Sanincano, uno de los grandes críticos de Latinoamérica. Estuvieron dos presidentes entre su grupo de amigos, nada más y nada menos, los dos presidentes paisas, Pedro Ospina Vázquez, y también estaba Carlos R. Restrepo, estaban León de Grave, ya otros escritores, León de Grave, F. Gómez, Fernando González también estaba ahí en ese grupo. Ahí estaba Carrasquilla en mitad de todo ese montón de gente, y claramente lo que él quería era mostrar esa Medellín que bullía de intelectuales y bullía de conocimiento, bullía de conocer cosas del futuro, de lo que venía, del progreso. Y pues de eso habla Carrasquilla en sus obras, y de algo también muy importante que hablaré a continuación. Bueno, y ya por último, pues hablar de Carrasquilla y su obra, muy importante para mí, 4 libros. El primero es Frutos de mi tierra, en el que habla de 2 familias ricas que se enriquecieron de diferentes formas, y bueno, el choque, digamos, cultural que hay ahí. La segunda obra es La Marquesa de Yolombó, la gran obra de Tomás Carrasquilla. Ahí habla pues cómo debemos ver el pasado y cómo también debemos soltar el pasado, aunque es pues muy importante para la identidad de cada uno, pero pues también como es necesario soltarlo. El tercer libro es Hace tiempo, en el que nos habla de 3 Antioquias. La Antioquia grande de los mineros, la Antioquia pues profunda, en la que pues el mundo es un desorden total. La más cercana, que es la del campo antioqueño, sí, muy conservador, muy naturalista. Y ya por último, pues la Antioquia urbana, la Antioquia moderna, muy liberal, muy industriosa, y buscando pues siempre tener
más y más riqueza. El cuarto no es un libro, sí es el cuento de A la diestra de Dios Padre, en la que no solo muestra cómo puede ser un hombre que inventa un tiempo y un espacio pues diferente al que pues, puede ser histórico, ¿sí? Sí, habla de cosas que no existieron en ningún momento, pero también nos habla de una mitología, ¿sí? La mitología de Dios, de Jesús, de Pedro, de San Pedro, pues, que van y le hacen pues como un favor a un ser humano común y corriente. Sí, es un mito que a cualquiera le gustaría que le pasara, ¿cierto? Y es una historia pues sumamente bella para mí. A mí me parece muy bella. Y en todas esas obras se ve también algo muy importante para Carrasquilla, que es la identidad también antioqueña viene del campo, ¿sí? Y que si bien para el resto de costumbristas no era algo importante, tal vez en Europa eso no se ve así, pero en Colombia sí se ve muy fuertemente cómo el citadino aleja al campesino y eso a Carrasquilla le parecía horroroso, terrible. Así que él critica mucho eso, más allá de lo que criticaban, por ejemplo, en Europa, criticaban, por ejemplo, al arrendatario que era muy malo, o al patrón que era muy malo. También criticaban en Europa mucho al prestamista, al usurero que cobra todos los días y que cobra todos los días. A Carrasquilla le parecía más importante la burla que le hace el citadino al campesino. Es muy importante leer a Carrasquilla porque hay algo que debemos tener en cuenta y es que el que no se cuenta a sí mismo no existe, ¿sí? El que no se cuenta, el que no cuenta su historia, el que no cuenta lo que está pasando para sí mismo, no existe, ¿sí? Entonces, la historia es importante por eso, porque el que no tiene historia, el que no tiene ansias de contar lo que le pasa, es como si no existiera. Entonces, Carrasquilla no, funciona o sirve como un autor que nos acerca más a lo que existió y lo que hoy en día podemos ver como esencia de lo que somos, esencia de lo que podemos ser y con miras al futuro de todo lo nuevo que nos trae este nuevo siglo de tanto progreso. Muchas gracias, hasta la próxima.